No estás perdido. Probablemente estás viviendo una vida que ya no te representa. Pero eso no es malo necesariamente. Simplemente es una señal que te está dando la vida. Muchas veces cuando estás solo, cuando ya no hay ruido, cuando vas en el carro, cuando estás a punto de dormirte, surge esa sensación, esos pensamientos que te dicen, ¿y esto cuál es el sentido? ¿Y por qué hago esto? Y entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hago aquí? Pero esos pensamientos no son malos necesariamente, son una señal. Son mensajeros que vienen a decirte, hey, ponme atención, responde esta pregunta, ponte a pensar en esto. Pero sé que muchas veces nos han enseñado que esos pensamientos hay que ignorarlos, hay que pasarlos de largo. Pero lo que sucede en realidad es que cuando los ignoramos solo les damos más fuerza. Y entonces de alguna forma vienen a cargarnos nuestra vida, vienen a ser más pesadas algunas cosas. Probablemente cuando te despiertas cansado, aunque te hayas acostado temprano, es por eso, porque no has logrado gestionar esos pensamientos. No le has dado espacio a esos sentimientos surgir, salir, conversar contigo, escucharlos, entender por qué están ahí. Por lo que estar en ese punto no necesariamente es un error, simplemente es una señal a la que hay que prestarle atención. Y entonces, cuando tú cuestionas mucho el ¿qué hago aquí? ¿Para qué es esta vida? Pues es un punto importante en tu evolución como ser humano, en tu evolución como persona, en tu crecimiento. Porque probablemente si antes no te hacías esas preguntas, era porque lo que hacías realmente te daba ese sentido de vida, te daba ese propósito. Pero estamos en este caminar de la vida y vamos evolucionando. Y entonces, como cualquier videojuego, ¿por qué no pudimos haber llegado al final de una etapa? Pero eso no significa que el camino termina, significa que tenemos que dar un paso a una siguiente etapa. Y cuando surgen esos pensamientos, esas ideas, ese vacío interno, es porque estás listo, estás lista para continuar con el proceso que te toca, para continuar con la evolución. Por lo que esos mensajeros y esas señales solo te vienen a decir, estás listo, lista para lo que viene. Y lo que sucede muchas veces es que el propósito es cambiante, porque nosotros vamos cambiando, vamos evolucionando en el transcurso del tiempo. Y entonces, brevemente te explico que hay 3 niveles de propósito. Está el propósito de sobrevivencia, en donde realmente tu enfoque es de sobrevivir, es de poder encontrar alimento, de poder encontrar techo, de poder encontrar aquello que son tus necesidades básicas. Porque cuando no lo tiene, tu propósito se convierte en obtener eso, para poder seguir sobreviviendo. Una vez cumples esa etapa, pasas a la siguiente, y del propósito se vuelven obtener cosas, porque tenemos la creencia, por las creencias sociales, por todo lo que nos han venido enseñando, que para lograr el éxito, para lograr la felicidad, tenemos que acumular cosas. Y entonces nos vemos en esa situación donde decimos, no, pues yo ya logré lo que necesito para sobrevivir, ahora lo que necesito es realizarme. Y entonces muchas veces, no todos, pero muchos, porque a nivel personal lo he vivido, caemos en esa trampa de decir, bueno, entonces llenémonos de bienes materiales. ¿Qué es lo que quiero? El carro, el viaje, la casa, el puesto, la posición, el poder. Y entonces vamos buscando eso que le da sentido a nuestra vida. Y entonces durante esos periodos, porque puede que tú en este momento te encuentres en ese periodo, lo que nos realiza y nuestro propósito, nuestro sentido de la vida es obtener esos bienes. Porque ahí, detrás de eso, está la promesa de que está la felicidad. Y entonces queremos conocer más países, y entonces queremos el carro nuevo, y entonces queremos la próxima posición y la próxima promoción, y queremos entonces la casa nueva, porque lo que hemos logrado, pues no nos ha dado esa felicidad. Y entonces seguimos con esa búsqueda constante de obtener la felicidad que va a estar atrás de aquello que obtenemos con bienes materiales. Y entonces es esa etapa donde prosperamos económicamente y vamos tras esa búsqueda de la felicidad. Cuando nosotros trascendemos esa etapa, vamos a una etapa donde probablemente nos llenamos con algo más, que es dejar este mundo mejor de como lo encontramos, poner ese granito de arena a este mundo. Y cuando estamos en esa etapa es la verdad, la tercera etapa del propósito. Regresamos un poco a nuestra esencia porque entendemos que el mundo que nos rodea, las personas que están alrededor nuestra, estamos interconectados. Y entonces lo mejor que podemos hacer es dar un aporte a este mundo, a la paz, al amor, a
a llevar un mensaje positivo a las personas, a llevar alimento físico o espiritual, mensaje de positivismo, cualquier cosa que venga a aportar a quienes nos rodean. Y entonces eso se vuelve el sentido de la vida. Independientemente en qué etapa estés, lo importante es tener un sentido de la vida. Y que si en algún momento sientes un vacío, es porque estás saltando de una etapa a otra. Probablemente lo que hace 10 años o hace 5 o hace 1 te daba mucha ilusión, hoy ya no lo hace. Pero no es un error, es simplemente la vida diciéndote que estás listo para continuar al siguiente nivel. Y entonces es de darle espacio a esos pensamientos y a esas emociones, a esos sentimientos, de ver hacia dónde debes de ir. Normalmente, buena parte del propósito y el sentido de la vida está en aquello en lo que somos muy buenos, en nuestros dones, los dones que nos han sido dados. Y el aprovecharlos y el llevarlos a servir a los demás es la mejor satisfacción que como seres humanos podemos tener. Quería comentarte algo que a mí me ha pasado. No sé si yo soy muy sensible o si a muchos de ustedes les pasa, pero cuando yo he llegado al final de etapas, la verdad es que esa sensación de vacío es muy fuerte. Me levantaba todas las mañanas y decía, pero ¿cuál es el sentido de estar en este trabajo? Tenía una posición en la jerarquía de lo más alto de una organización y lo viví varias veces, pero me di cuenta que eso no me hacía feliz, no me daba satisfacción. Y por eso llegué a cuestionarme, pero entonces estas metas de obtener, de tener, de crecer a nivel de estructura, a nivel económico, a nivel de bienes materiales, ¿realmente me da felicidad? Y ahí es donde descubrí un camino distinto y ahora por eso me dedico a esto, porque quiero ayudar a personas que están atrapados en este camino a que puedan ver otras salidas, a que puedan autodescubrirse, a que se den la oportunidad de quitarse el velo, de quitarse los lentes, las gafas, para ver el camino que les toca y poderlos acompañar en su caminar. No para llevarlos de la mano, porque cada quien tiene su propio camino, pero sí para ayudarlos a quitarles ese velo y a impulsarlos y a darles ánimo en ese camino, porque al final en ese camino está la realización de cada una de las personas. Y entonces en mi experiencia personal me despertaba por muchos días y llegaba al trabajo y llegaba a mi posición y llegaba a la gente que me reportaba. Y entonces tenía que llenarme de esa energía positiva para conectarme con mi propósito y saber de que de alguna forma el trabajo que yo hacía impactaba de forma positiva, porque eso es lo que yo buscaba en ese momento. Sentía que lo que hacía no tenía sentido, por muy ilógico que pueda sonar. Y entonces ahí fue donde empecé a buscar formas de qué es lo que realmente quiero en esta vida, qué granito de arena es el que quiero dejar, cómo lo puedo hacer mejor, qué habilidades tengo que aprender, qué acciones tengo que tomar. Y por eso empecé a salirme del camino corporativo y a vivir un camino probablemente más de realización interna, donde realmente pueda acompañar a personas. Y definitivamente a mí también me pasó que habían pensamientos, habían sentimientos, habían cosas, emociones que me venían a dar un mensaje, pero yo no los escuchaba, los callaba. Y el problema de callarlos es que muchas veces te lleva a vivir crisis más serias de las que tienes que vivir. Al final, el día de hoy yo agradezco cada una de esas crisis porque yo soy quien soy gracias a todo lo que he vivido y todos los aprendizajes que me ha dejado la vida en sí. Lo que yo puedo catalogar como bueno y lo que puedo catalogar como muy difícil. Todo me ha dejado un aprendizaje. Y al final veo la vida así. Cada cosa que puede ser un reto es un aprendizaje. Le puedo extraer un aprendizaje que venga a sumar a mi vida. Y lo bonito también tiene cosas de aprendizaje. Y entonces cuando más rápido vamos integrando, más rápido podemos ir evolucionando y alineando nuestro camino hacia donde realmente debe de ir. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues lo primero es que cuando hayan emociones, pensamientos, sentimientos alrededor a cuestionarte qué haces en esta vida, que sientes ese vacío, que te pregunta, ¿pero por qué? ¿Pero qué sentido tiene esto? Que no lo veas como algo malo, que no lo calles. Porque al callarlo, lo único que eso que estás reprimiendo se hace más fuerte y te viene a afectar a tu salud, te viene a afectar a tu estrés, le viene a afectar a tu sueño de muchas maneras. Dale el espacio de escucharlo, de entender qué es lo que te quiere decir. Probablemente en el consciente colectivo, en nuestras creencias alrededor de lo que hemos aprendido, no nos enseñan a escuchar eso. Pero yo te invito a que te des el espacio y el momento de escucharlo. Porque lo que trae ese mensaje, si tú te das esa oportunidad,
es oro y viene realmente a orientar tu vida y tu camino hacia esa realización interna que tú tanto estás buscando y que probablemente lo has buscado por otros lados. Y por muy difícil que sea, porque eso es lo otro, que a veces lo que hacemos es evitar enfrentar esas emociones porque sabemos que nos vamos a poner incómodos. En la incomodidad se aprende, en la incomodidad se crece. No evitemos la incomodidad, busquémosla, porque es la forma más fácil de seguir evolucionando y de alcanzar aquello que nosotros tanto queremos. Sé que nos han enseñado todo lo contrario. Sé que nuestra mente lo que busca es nuestra sobrevivencia, no nuestro crecimiento. Por lo que siempre lo más cómodo va a ser lo mejor para nuestra mente. Y si nosotros nos dejamos guiar por ese camino, nunca vamos a llegar a encontrar nuestra realización. Siempre vamos a ir a lo más cómodo, a lo que los demás dicen que es bueno, a lo que lleva menos esfuerzo. Pero ese camino te va a estarte cuestionando constantemente y te va a estar mostrando muchos vacíos que si tú no logras quitarte esas gafas, siempre vas a vivir en ese vacío sin poderlo llenar del todo. Por lo que hoy, aterrizando este tema, te invito a que esos pensamientos, esas emociones, esos sentimientos, los veas, los voltees a ver y le preguntes, ¿qué me tienes que decir hoy? Y te quedes en silencio. El silencio es oro. Yo sé que muchas veces nos llenamos de ruido porque no queremos observarnos, porque no queremos voltearnos a ver. Pero cuando vayas en el carro, si estás acostumbrado siempre a poner música, si la música te relaja y te conecta con un estado donde puedas hacer esa introspección, entonces excelente. Pero si realmente la música, las películas, los videos de YouTube lo que hacen es extraerte de esa realidad interna que tú tienes, y entonces hacerte vivir en un mundo superficial, te invito a que hagas una pausa y te dediques un momento de silencio para poder ver qué hay dentro de ti, qué es lo que realmente quieres y hacia dónde quieres ir. Recordarte que el vacío, que esos pensamientos no es un error, es la vida diciéndote que estás listo para el siguiente nivel de videojuego y que tú eres una persona que merece una vida extraordinaria en todos los ámbitos de la vida. Lo merece por naturaleza divina. Así que vales oro, nunca lo olvides y no busques en las migajas tu valor. Porque yo sé que probablemente me salga un poco del tema, pero lo veo día con día. A veces olvidamos realmente quiénes somos, olvidamos el valor que tenemos. Y entonces nuestro valor lo buscamos en el que cuenta el mejor chiste, o lo buscamos en la posición, porque mientras mejor posición tenga en la jerarquía, más valgo. O lo buscamos probablemente en ser el mejor en fútbol. Lo que yo quisiera rescatar de este mensaje es que tu valor no lo busques ahí. Porque el día que te lesionas y no sos el mejor en fútbol, entonces tu vida no tiene sentido. El día en que te despides de esa organización porque tú eras el gerente general o el CEO, tu vida deja de tener sentido. Pero no es porque no valgas, es por donde tú creías que estaba tu valor. Tu valor siempre está en ti y puedes lograr cualquier cosa que te propongas. Lo puedes lograr porque está en ti. Date ese espacio de hacer esa introspección. Recuerda dónde está tu valor y mereces tener una vida de paz, llena de paz y de felicidad. Como te mencionaba, soy coach y ayudo a personas que sienten que su vida sigue funcionando, pero algo ya no encaja. Si tú estás en ese momento y sientes que necesitas ayuda, conversarlo con alguien, pues escríbeme. Tengo las sesiones de reconstrucción disponibles y también mis programas en donde en un proceso de 12 semanas acompaño a personas a que puedan reconectarse con su esencia, a que puedan alejarse de todo aquello que les ha llenado de ruido y que realmente puedan caminar por el sendero en el que sus vidas deben de ir para alcanzar esa realización interna. Así que espero que este contenido haya sido de mucho valor para ti y espero verte la próxima semana en el siguiente video. Te mando un fuerte abrazo y te deseo que tu vida y tu semana esté llena de paz.